Saludos a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo antes de entrar en materia que se suscriban a nuestro canal o le dan la manito arriba, le hacen clic a la manito arriba, así nos están apoyando. Bueno, empiezan a darse ya los movimientos del ajedrez político con miras a las presidenciales. Ha surgido una especie como de coalición de centro. En esa coalición de centro se han barajado nombres de personas que quizás se muestran de acuerdo en hacer parte de esa coalición, entre ellos el senador Jorge Robledo, los ex candidatos presidenciales Humberto de la Calle Lombana, Sergio Fajardo, la senadora Angélica Lozano, creo que Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, hacen parte de ese grupo. Lo que nos ha llamado la atención es que, bueno, hay una coalición de centro y están hablando de alternativas. Gustavo Petro es una alternativa de poder y hay una votación importantísima que registró en la pasada elección presidencial. Sin embargo, veo que esa coalición hacia alternativa no es como que muy alternativa. Recordemos las experiencias que hubo precisamente en la pasada elección presidencial que ganó el señor Iván Duque. Jorge Robledo decidió mirar a un lado cuando ya llegó a la segunda vuelta y en la que solamente habían dos candidatos, que era Iván Duque y Gustavo Petro, pues decidió mirar a un lado. Lo mismo hizo Humberto de la Calle Lombana, lo mismo supuestamente hizo Sergio Fajardo y se perdió el camino, y definitivamente nuevamente el neoliberalismo tomó las batutas de la presidencia de Colombia y ha seguido como ha sido el común denominador en este siglo en Colombia. Aquí no ha habido un cambio, a excepción, por ejemplo, en la década del 50 de el general Gustavo Rojas Pinilla. Pero ustedes saben cómo quedó cuando él se sometió a elección popular, al escrutinio del pueblo y se fue a la luz. El resto es historia. Es importante empezar nosotros a analizar una situación. Colombia es un país que se lo ha llevado el putas. Uribe, y sobre todo eso se evidenció en las elecciones pasadas, vendió ese cuento de que si no votan por Duque se mete el castrochavismo, se mete el comunismo, y asustó a la gente. Porque infortunadamente muchos no han conocido lo que es la historia, que es el comunismo, y no saben que el castrochavismo solamente está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Uribista. Porque ese es el término que creó Uribe y eso son términos que crean las agencias de publicidad que trabajan mentalmente para ejercer, como precisamente se hizo, el efecto que ellos buscaban de generar el terror y el pánico de que nos íbamos a volver como Venezuela. Al menos tenemos un presidente como el de Venezuela. Antes nos burlábamos de Maduro y aquí en Colombia ya tenemos un Maduro. Entonces no estaba tan lejos el castrochavismo, pero lo que la gente no entendió era que estaba del lado de el que hoy hace parte del gobierno. Un gobierno autoritario, un gobierno caprichoso, un gobierno que pasa por encima de las normas, no respeta la carrera diplomática, está nombrando a parientes de todos aquellos que hacen parte del partido de poder, háblese de congresistas y háblese de alguien que haya hecho parte de los círculos directivos de la campaña. Aquí en Barranca Bermeja nos dimos cuenta, un ejemplo palpable de mucho obrero de la campaña uribista al que los han dejado a un lado. Y ellos defendían fervientemente esa campaña del uribismo. Una cosa es ser uribista y otra cosa es apoyar, es el Centro Democrático. ¿Sí? El Centro Democrático es un partido de poder que acomodó Álvaro Uribe Vélez a su conveniencia y él escogió esa lista que finalmente generó, porque Uribe en estos momentos es una especie de caudillo, tiene un caudillismo y ese caudillismo mucha gente lo sigue y mucha gente hace lo que Uribe dice.
No hemos cambiado en nada. El pensamiento neoliberal sigue acabando las pocas empresas públicas que hay. Y ustedes no se les haga nada raro que en esos lanzazos que hace el gobierno termine debilitando Ecopetrol, vendiendo sus acciones a un privado, y que esos privados hagan parte el conglomerado estrella que, como lo dijo la Mencha, Margarita Rosa de Francisco, aquí no tanto es el que diga Uribe, sino el que diga Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre de un país subdesarrollado que entre estos momentos se codea entre los más ricos del mundo. Y cuando hablamos de más ricos del mundo, estamos hablando enfrentado un rico de un país subdesarrollado contra ricos que manejan dólares y euros, Europa, Norteamérica, en fin. Eso es mucho decir, que un ejecutivo colombiano se codee entre los más ricos del mundo. Pero con esas preferencias que de gobierno a gobierno siempre ha tenido los pezones más grandes de la vaca, de la teta de la vaca, los ha tenido ese conglomerado. Y fíjense cómo, por ejemplo, el gobierno ha vendido activos del Estado para disque construir carreteras 4G, vías 4G, autopistas 4G, pero resulta que la unión temporal, el consorcio que licita, ahí va metido Luis Carlos Sarmiento Angulo y adivinen quién termina manejando, por ejemplo, el concepto de peajes que hoy a Barrancabermeja nos está afectando. Porque las normas internacionales indican que mínimo cada peaje debe estar por lo menos a 100 kilómetros. Aquí es la muestra fehaciente entre Barrancabermeja y Bucaramanga, que el gobierno no mira eso ni va a reglamentarlo porque no le conviene. Entonces estamos en un país que vende los pocos activos a precio de huevo para dárselos en bandeja a los conglomerados económicos para que se mecateen esa plata. Una situación que expresa cómo nosotros los colombianos, la gran mayoría de los colombianos, porque con el COVID se ha demostrado que la brecha entre los pocos ricos y la gran cantidad de colombianos que está entre la clase media, y muchos bajan a la baja y otros van a la miserable. Esa brecha entre los pocos y los muchos se ha abierto el boquete. ¿Cómo es tan deplorable que en esta época de crisis muchas pequeñas, medianas empresas, empresarios, confiaron en la palabra del gobierno que estableció una línea de financiamiento a través del Bancoldes, que esos recursos se los dio a administrar a los bancos y que estos miserablemente están cobrando a intereses a usura? ¿Cómo dijo una experta? Si uno hace un análisis, han muerto más colombianos por el paseo de la muerte que por el mismo COVID. Y eso que el COVID ha generado un caos total. Porque estas empresas han sido un botín entre los politiqueros corruptos y los conglomerados económicos que se unen para comerse esos recursos. Y el pobre colombiano que va a una urgencia, si no tiene el recurso a la mano o no tiene la influencia, se muere en el camino. Esa situación en la que, entre otras cosas, cuando la nación ve que hay un hueco fiscal, al primero que le tira la mano al bolsillo es a la clase media y popular. Entonces vamos a extender el IVA. No es suficiente el IVA que se ha establecido, sino vamos a extenderlo. Ese 4 por 1000 que nos metieron a nosotros la mano en el bolsillo para salvar a los bancos y lo dejaron permanente, ¿verdad? Y no se haga extraño que después hablen de un 5 por 1000, porque a nosotros nos escurren, nos explotan, y ese es el gobierno. Pero muchos de esos recursos se pierden en la corrupción, en el favorecimiento político y en pagarle los favores a los conglomerados que apostaron en las campañas.
Si ustedes ven la muestra de los últimos años, se dan cuenta, por ejemplo, que el que ha dicho Uribe es el que ha prevalecido. Dos periodos presidenciales de Uribe, ¿se acuerdan con la reelección presidencial que volvió famosa Yidis? Luego entra Santos porque Uribe, ese fue el que puso Uribe en el primer periodo de gobierno. Cuando Santos se le revela en el segundo periodo de gobierno, para Uribe se vuelve castrochavista. Santos, un neoliberal, tuvo, aunque no era no era santo de mi devoción, tuvo una situación muy particular, importante, histórica, como fue llevar a buen final el proceso de paz con la FARC y hacer que el grupo se reintegrara a la vida civil y la gran mayoría se desmovilizara. Ese fue el éxito de Juan Manuel Santos. Pero es otro neoliberal que vendió los activos del Estado. Vendió activos del Estado para invertirlos en las tales vías 4G, y ahí es donde se presenta en una parte el despelote, lo que tiene que ver con Odebrecht, en el cual también dicen que él no vio pasar el elefante, pero le entraron 3 maletines, pero eso, la historia algún día quedará en los anales, si los recibió o no los recibió. Total que 2 periodos de Uribe, uno de Santos, que fue el que dijo Uribe, luego Santos se le revela, y viene otra vez Uribe e impone a Iván Duque a través de la campaña del miedo, respaldado por las agencias publicitarias que ellos contratan, que hacen unos buenos mensajes que logran calar en el pueblo ignorante y que terminan votando por el que dice Uribe, que representa los intereses de los conglomerados económicos. No soy castrochavista, no soy de izquierda, no soy el de la Soviet, no. Soy un independiente que vive en carne propia, que a veces pasa a veces de estrato 4 a 3 y a veces quiere quedar en el 2, así como muchos de ustedes, así soy yo. Se vienen las campañas, o sea, se está moviendo entonces la tal coalición de centro, pero no tienen en cuenta a Petro. Petro solo, sin esa parte de esa coalición, sacó una gran votación. Es un craso error dejar a Petro de lado y decir, no, no, porque no le conviene a Robledo, porque tienen una piquiña ahí, una inquina entre Robledo y Petro, que no permite que se dejen de lado las soberbias, y entonces se arma el grupo de centro, y me imagino que todo girará en torno a Fajardo. Y Fajardo es muy tibio, pero ese tibio lo veo más cerca a Uribe que otra cosa. No me convence tampoco. Es hora de cambiar el rumbo de este país. Este país no puede seguir siendo subdesarrollado. Este país no puede seguir. Miren lo que acabó de pasar. La empresa Glencore, extranjera, acaba de decir que ya no explota más los campos en el Cerrejón, ya se van. Pero es que la noticia no es que no van, la noticia es que se cansaron de sacarle hasta la última entraña del carbón, y dejaron fue los daños ecológicos y ambientales en esa tierra donde no se vio el progreso durante décadas de explotación de esa empresa transnacional, que ya se va. Se va porque ya explotó y ya extrajo hasta lo último que había que extraer, y ya el campo no le representa ningún rendimiento económico. Y esta política que dirige este país sigue complaciendo los intereses de las empresas multinacionales, dándole privilegio frente a la situación de los impuestos, estableciendo una cantidad de exenciones, porque supuestamente es para motivar la inversión del capital extranjero, y siguiendo los pasos de una política extractivista que ya está mandada a recoger, porque mientras los países en Europa están caminando hacia las energías limpias, ¿verdad? No extractivas, Colombia
tiene sus esperanzas cifradas en el fracking, pero por otra parte, el presidente Duque con el presidente de Ecopetrol dan una rueda de prensa porque también la empresa se está conduciendo a energías limpias. ¡Qué contradicción! Pero lo que quiero aquí es advertirle lo siguiente. Antes de la campaña presidencial viene la campaña del Congreso. Mucha gente por ignorancia cree que una elección al Congreso a ellos ni les viene ni les va porque finalmente no les genera empleo en la ciudad. O el congresista viene, se va y nunca lo ven. Pero el congresista, muchos que compran votos, saben a qué van. Ellos llegan a negociar con el Estado y luego les importa un pito lo que le pase al pueblo. Miren, por ejemplo, el caso de un senador que yo admiro, sí hago una salvedad, que es Luis Fernando Velasco, liberal. Ya advirtió que se va a salir del Partido Liberal, porque parece que el partido conducido por César Gaviria Trujillo va a seguir como lo hace el Partido Conservador, de acomodarse al que cree que tiene la fuerza para ganar y seguir como no diría rémora, porque la rémora es un pececito que cumple una labor fundamental. Se le pega al tiburón y es la que prácticamente va consumiendo las sobras que le quedan al tiburón. O sea, la rémora se puede considerar, pero estos grupos no son rémoras, son parásitos. Liberales, conservadores, algunos disfrazados de cristianos se convierten en parásitos para seguir chupando de la teta del poder. Entonces ahí donde caemos en el error. Vamos a votar por el dirigente político corrupto en Barranca Bermeja que crea fundaciones, que compra fundaciones falsas, ¿sí? Que invierte en campañas 10 pesos y le quiere sacar 500.000% a eso que invirtió y que ahora se va por las calles y que a lustrarse los zapatos y a escuchar lo que dicen los lustrabotas. ¿Por qué? Porque sabe que está metido en la campaña política y como él van a venir muchos aviones de otras regiones del país que van a nombrar a un representante, a un vocero. A ese vocero le dicen, bueno, ¿cuántos votos necesitamos para Barranca? No, Barranca usted puede sacar, depende. Si usted es de la región, podemos hablar de 400 votos. Si es un perfecto desconocido, a usted lo que le interesa es sacar votos en Barranca porque ahí va sumando de botico en botico, de grano en grano, se le llena el buche a la gallina. Pero esos votos valen, doctor. ¿Cuánto valen? Tanto. Entonces ese doctor que representa ese señor que representa a ese doctor de cualquier parte del país y que va tocando las puertas del vecino para que lo ayude con ese senador, lo que está haciendo es justificando el billete que ya le dieron para poder recaudar esos votos. A usted sí le pide el favor, a él le pide el billete. Usted ingenuamente vota porque es mi compadre, es mi amigo, es mi vecino, vota por ese liberal, ese conservador o ese que hace parte de los partidos tradicionales o desde los púlpitos le dicen que el diablo le va a coger a las piernas si no vota por ese partido y terminan chupándose la teta del Estado e imponiendo leyes en contra del pueblo o haciéndose los locos para dejar pasar al gobierno en abusos contra el pueblo. Es hora de mirar entonces que nosotros somos el poder primario. El Señor que nos toca la puerta no te dice a ti la importancia que tú tienes, porque con tu voto tú puedes generar la diferencia y tú puedes decir, es hora de cambiar. Es hora de que la alternativa de poder no siga siendo el gobierno, las alternativas, la posición neoliberal que hace un siglo viene gobernando en el país y cuyo desarrollo no ha sido el que debía ser para un país que tiene una posición geoestratégica importante en la región. Ese voto, que ese compadre, ese amigo, usted tiene que pensarlo bien. Ya es hora que usted tenga la madurez política de decir, yo voy a votar por un partido alternativo. Creo que voy a empezar a colocar, necesitamos una nueva opción. Porque
entre otras cosas, un presidente depende de una bancada mayoritaria en el Congreso. Y si la bancada mayoritaria en el Congreso estuvo con el que representa los intereses neoliberales y no los de los intereses alternativos del que debería llegar a la presidencia para cambiar el rumbo de este país, pues le va a tocar duro, porque va a encontrar un grupo de enemigos o de personas que van a aprovechar su posición para boicotear al presidente. Si queremos una Colombia nueva, es necesario nuevas figuras políticas, partidos alternativos y madurez política que nos permita escoger por el que nosotros decidamos y no por el que nos imponga, o no por el sinvergüenza que se fue a Bogotá, negoció los votos, le dieron un billete por los votos y usted le dijo: compadre, colabóreme. Aquí no se me deje meter el cuento de que ya en estos días lo empieza a visitar el dirigente político para darse cuenta que a su casa le faltan 3 tejas. Ese no es asunto del congresista, esa es una política. O sea, si a usted le faltan su casa le faltan 3 tejas, hay varias opciones. ¿En qué condición se encuentra usted económicamente? ¿En qué sector? Si de pronto hay un grado de vulnerabilidad, entonces el Estado tiene que entrar allí. O si es por su posición económica, entonces es decisión suya. Pero no se deje meter en cuento de que cosas que son del resorte local lo va a arreglar un congresista. Bueno, al menos que le dé teja y cemento, que eso a muchos les gusta aquí en Barranca Bermeja. Si usted, amigo barranqueño, no cambia su posición de la teja y el cemento, vamos a seguir mamando como Armando. ¿Por qué? Porque es que nos van a seguir clavando los mismos que nos han venido clavando hace décadas y que nos siguen con el cuentico rancio que se va a meter el castrochavismo. No, señor. Con una presidencia opcional alternativa, lo que estamos haciendo es generar nuevos rumbos para el país y quitarle esa cantidad de sinvergüenzas, incluyendo los conglomerados económicos, la tetica del poder. Se las dejo para reflexión. Gracias.